Durante la jornada de ayer, el gobierno anunció la creación de una tabla única de factores para los valores de las ISAPRES, que en resumidas cuentas significa que las mujeres van a pagar lo mismo que los hombres para sus planes de ISAPRE. Para conversar sobre esto tenemos acá en estudio al doctor José Miguel Bernucci, el secretario general del Colegio Médico. Doctor Bernucci, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa a grandes rasgos este anuncio del gobierno? A grandes rasgos significa de que el punto de la tabla de factores donde se hacía una diferencia para el cobro del aseguramiento en el sistema ISAPRE versus hombre y mujer se va a igualar. Esto quiere decir de que las personas que ingresen al sistema ISAPRE desde que salga la modificación hacia adelante, esa diferencia entre ser hombre y mujer no se va a considerar y por lo tanto los planes van a costar lo mismo. Antiguamente, cuando se hacía esta diferencia, ¿en base a qué se hacía? ¿Por qué las mujeres pagaban más que los hombres? Hay que entender esto, que el sistema de seguro ISAPRE funciona como el seguro de un auto, ¿ya? En el fondo, en un auto, si usted es más siniestoso, por decirlo de alguna forma, o la compañía piensa que usted tiene ciertos signos de que pudiera ser más siniestoso, la compañía de seguro le va a comprar más, le va a cobrar más. En el fondo se paga por la posibilidad de que usted utilice o cobre este servicio por el que está pagando. Exactamente. Entonces, en este caso, las mujeres para el sistema ISAPRE y para la legalidad chilena actual, eventualmente pudieran ser más siniestrosas. Obviamente una palabra muy mal usada, pero quiero decir que el sistema espera de que las mujeres gasten más de que lo que hace un hombre a la misma edad y por lo tanto el sistema por eso le recargaba más el cobro a ellas. Se hablaba tal vez de la edad de fertilidad. Exactamente. Al estar, digamos, estos planes mal llamados con útero, esperaba que la probabilidad de que ella pudiera embarazarse, esta mujer pudiera embarazarse y en ello generar gastos en salud, efectivamente esto la ISAPRE lo recargaba y por eso los planes eran más caros. Doctor Bernucci, usted mencionó hace un ratito que es para las personas que ingresan a este sistema de salud, ¿no? ¿Qué ocurre con las personas que ya están dentro de este sistema? Esto hay que entenderlo que no es un cambio legal, esto no es un cambio en el sistema, lamentablemente. Esto es más bien un cambio cosmético, por decirlo de alguna forma, ya que esto es un cambio que se va a hacer vía oficio solamente, un cambio administrativo, y lo que va a generar es que las personas nuevas tengan acceso, digamos, a este cambio. Probablemente esto va a generar otros cambios, como son cambios en los valores a los hombres y como también un cambio en el número de personas ISAPRE FONASA. Pero para las personas que ya cuentan con un plan, en el fondo, y que tienen un contrato y que por lo tanto persisten un plan, solamente se les aplicaría en caso de que o ingresen al sistema ISAPRE que no habían estado previamente o que generen un cambio de plan o de ISAPRE dentro del mismo sistema. Entonces ahí se generaría un nuevo contrato y entraría a aplicar los cambios que propone el gobierno. La gente, la verdad es que desconfía bastante cuando se dan este tipo de medidas. ¿Podría ser que se nivele para arriba, digamos, que los hombres tengan que pagar más que las mujeres tengan que pagar menos? O sea, eso va a pasar, digamos. En realidad lo que va a pasar finalmente es que muy probablemente el sistema, digamos, y las empresas, las ISAPRES en sí, van a netear en el fondo esta baja y lo que va a pasar y lo que se espera y lo que dice la gente entendida, digamos, en economía de la salud, es que lo más probable es que los planes planes nuevos de los hombres sean más caros que los anteriores. Un poco para compensar esta Exactamente, para compensar esa baja. Y lo que hay que entender también es que lo más probable es que hay un segmento de la población que pertenece a ISAPRE donde no pueda en el fondo acceder a los precios nuevos de los hombres y por lo tanto FONASA va a nuevamente terminar absorbiendo a esa población. Es decir, puede ser que haya una especie de desbalance entre la cantidad de gente que pueda llegar a acceder, digamos, a las ISAPRES y tenga que finalmente va a colapsar nuevamente el sistema de FONASA. ¿Puede ser? Pero sí, o sea, es una de las posibilidades. Pero más que colapsar, lo que hay que entender es que el sistema, este es un cambio, digamos, que es cosmético, que no es un cambio profundo. El problema que tenemos con el sistema ISAPRE, que es un problema que se ve como una aseguración personal, como un aseguramiento personal. Y lo que hay que entender es que en salud lo que necesitamos es un seguro social. El sistema ISAPRE lamentablemente funciona con una lógica que se llama el descreme. El sistema ISAPRE trata de mantener a la gente más sana, por lo tanto que menos gasta en salud, que más aporta al sistema, o sea, los pacientes más jóvenes que están con trabajo, y por lo tanto ese diferencial es lo que ellos generan como ganancia.
El problema que esa lógica termina afectando a FONASA, porque FONASA finalmente se queda con los pacientes que menos aportan, que menos ingresos tienen, pero que más enfermedad tienen y por lo tanto que más gastan en salud. Por lo tanto, en realidad estas modificaciones que está planteando el gobierno, más que ir al problema de fondo que tenemos en nuestro sistema de salud chileno, en el financiamiento del sistema de salud chileno, es una medida que pudiera ser positiva más como señal política de equidad, más que como una medida que vaya al fondo de los problemas del sistema de financiamiento que tenemos en la salud en Chile. Estamos conversando con el doctor José Miguel Bernucci, el secretario general del Colegio Médico. Usted hablaba de que esto se trata de una medida más bien cosmética, digamos, tal vez administrativa, ¿no? Si ves realmente una medida administrativa, ¿por qué no se hizo antes? Porque la verdad que efectivamente había falta de voluntad política probablemente. Probablemente esto tenga efectos sobre todo el sistema, tenga efectos sobre FONASA y tenga efectos sobre el valor de los planes en los hombres. Creemos que esta medida también probablemente está en el contexto de después del 18 de octubre, pero está lejos de ser una medida que plantee una real solución para los problemas que tenemos en el país, digamos. Justamente, si usted dice que este es un cambio cosmético, ¿no? Voy a usar sus palabras. Y entonces, ¿qué cambios sí deberían hacerse? ¿Qué cambios de fondo debería pasar? Claro, lo que nosotros como Colegio Médico hemos planteado, y así lo tenemos en una propuesta con la Universidad de Chile, es que lo que necesitamos nosotros en nuestro país en salud es dejar la lógica de mercado de aseguramiento personal y en el fondo crear un seguro que que responda a las lógicas de la seguridad social. En salud, lo que nosotros, los países que generan mayor eficiencia en el gasto en salud, lo que hacen finalmente es que tú prorrateas el riesgo de toda la población. O sea, yo tengo, en Chile, digamos, tenemos personas que se enferman mucho y personas que se enferman poco, ¿ya? Las personas que se enferman mucho, en general, son más pobres, más viejas y pertenecen a un segmento más dañado de la población. Por el contrario, las personas que se enferman menos, en general tienen más altos recursos, son más jóvenes y también pertenecen a cierto sector de la población. Y en general lo que tú necesitas hacer es que este riesgo que está separado por personas, en vez de verlo individualmente, sea un riesgo que lo asumamos todos como país, y eso es la seguridad social. A su vez, cuando tú asignas recursos en salud, tú necesitas que las personas que requieren gastar más en salud, o sea, que se enferman más, les llegue mayor cantidad de recursos, y las personas que se enferman menos, les llegue menos cantidad de recursos. O sea, en el fondo que se genere un sistema social donde el acuerdo sea solidario y en el fondo podamos financiar todo el sistema. En Chile justamente pasa totalmente lo contrario. Tenemos un sistema ISAPRE donde recibe mucho dinero, gasta muy poco y el resto se lo queda en la ISAPRE, y donde tenemos un sistema solidario con FONASA donde le llega muy poco dinero, gasta mucho dinero y finalmente se netea todo y tenemos problemas de financiamiento en ese fondo. Entonces lo que nosotros hemos planteado es que deberíamos crear nosotros un seguro único, que en el fondo desaparezca la ISAPRE, desaparezca FONASA y se cree un seguro único nacional que junte todo el dinero en el fondo que aporta en el fondo como que se fusionen, ¿no? Exactamente. Y ese seguro en el fondo puede asignar los recursos de acuerdo a si las personas requieren más ayuda en salud, en el fondo puede asignarle más recursos, si requieren menos ayuda en salud, le asigne menos recursos. Y la verdad que ese sistema se ha planteado en diversos países de diversas formas, digamos, con algunos bemoles entre uno y otro, pero es lo que ha demostrado ser lo más costo eficiente. Las ISAPRES, en el fondo, frente a nuestra propuesta, lo que pasaría con ella es que cambiarían su giro de negocio y pasarían a ser un seguro complementario. En el fondo, este seguro nacional, en el fondo, financiaría todas las prestaciones en salud, pero si tú quisieras una prestación, en el fondo, con mejor hotelería o en cierta parte en particular, tú podrías acceder, en el fondo, a una ISAPRE como seguro complementario para que te financie específicamente en el lugar que tú vivas. Por lo tanto, mantendríamos, entre comillas, la libre elección, que es lo que a veces se dice que se perdería con estos seguros nacionales. ¿Y este sistema que ustedes proponen es algo que debería implementar el gobierno? ¿Es algo que tiene que poner en marcha el gobierno? Sí, por supuesto. O sea, este es un cambio radical en la forma en cómo nosotros vemos la salud y un cambio radical también en la forma en cómo se gestiona en los niveles de rectoría del Ministerio de Salud, de financiamiento del Seguro Nacional y como los prestadores finales, que son las clínicas, hospitales, público y privado, en el fondo recibirían los recursos. Este es un cambio radical
que nosotros creemos que lo hemos socializado con parlamentarios, etcétera, pero que es el gobierno de turno quien debe dar el vamos para que se discuta en el Parlamento y finalmente se pueda llevar a cabo. O sea, sin el gobierno de turno o sin los parlamentarios, en realidad este cambio es imposible hacer, un cambio bastante, como digo, radical, pero nosotros creemos que es totalmente necesario. O sea, gran parte del estallido social que nosotros hemos tenido es justamente por las inequidades que se están generando en salud en nuestro país, sea entre rico y pobre, sea entre ISAPRE y FONASA, o sea entre clínicas privadas y hospitales públicos. Considerando toda esta evidencia que usted nos presenta y que seguramente ya han conversado también en el Congreso, ¿por qué no se ha hecho, por qué no se ha avanzado hacia ese sistema? Bueno, porque aquí hay intereses, digamos, todos sabemos que aquí hay intereses que avanzar hacia un sistema así, obviamente crea problemas, digamos, de intereses que actualmente están en juego. Principalmente intereses económicos de parte de las aseguradoras privadas, también hay intereses de holding, de mantener, digamos, cierto nivel de ganancia y que obviamente con un sistema de seguridad social en nuestro país pudieran verse afectados o eventualmente verse afectados. Entonces aquí efectivamente hay una realidad que se ha ido instaurando y que se ha ido consolidando con el tiempo, que cuesta mucho romperla, los intereses creados son enormes, pero nosotros creemos que desde el 18 de octubre ahora algo cambió y creemos nosotros que esta es la oportunidad que tenemos para poder plantear un seguro nacional de salud que vaya a la lógica de la seguridad social, que es lo que está pidiendo en el fondo el país. Estamos conversando con el doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Desgraciadamente todavía seguimos con este mismo sistema en el que está la ISAPRE y FONASA. Estamos hablando de que va a haber una baja en el precio, o eso esperamos al menos, una baja en el precio de los planes para las mujeres. Pero esto, usted nos hablaba hace un rato de los planes con útero o sin útero, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos planes? Es decir, si alguien ingresa ahora al sistema, después de que se haga esta indicación, si alguien ingresa al sistema y paga lo mismo que un hombre, ¿va a tener igual la cobertura de embarazo? Sí, o sea, la diferencia de planes con útero y no útero hay que hacer la salvedad que se retiró hace algún tiempo ya. Ya no, las ISAPRE ya tienen imposibilidad, digamos, de hacer la venta de estos planes con útero o sin útero. Así que por lo tanto, esto es algo que se va a sumar en el fondo a la normativa ya existente. O sea, es decir, sí cubre el embarazo, de todas maneras. Sí, así es. Bien, doctor Bernucci, lo quiero llevar a otro tema, porque entiendo que el Colegio Médico avisó al Senado que los carros lanzagua que están utilizando carabineros afuera están no utilizando no necesariamente agua sola, sino que también tienen adentro un químico que puede provocar quemaduras muy fuertes. ¿Se me puede dar un poco más de contexto respecto a esto? No, la verdad que esta fue una observación hecha por nuestro Departamento de Derechos Humanos y principalmente fue una observación recogida por los mismos profesionales que atienden en diversas urgencias en el país. Principalmente fue hecho por un grupo de profesionales de la asistencia pública, del Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, donde se estaban evidenciando ciertas quemaduras que se estaban produciendo al ser rociados en el fondo con el carro lanzagua. Estos profesionales en el fondo vieron que era una repetitiva de casos, digamos, de diversas índoles y pusieron en conocimiento, digamos, al Departamento de Derechos Humanos. Se hicieron las averiguaciones en el fondo oficiales con la información disponible que hay tanto de Carabineros como del Ministerio, y se determinó que efectivamente se usa una mezcla que es con un compuesto químico, el gas CS, que se utiliza también se utiliza también como aerosol en el caso del zorrillo y que estaría también aumentándose como mezcla en el caso del carro lanzagua. ¿Qué es lo que ocurre si alguien está expuesto a esta mezcla en el fondo de agua con este químico? Claro, lo que se ha visualizado por los mismos colegas de los servicios de urgencia es que se producen quemaduras químicas. En el fondo es una quemadura, una lesión dérmica que se produce tanto en piel y mucosa, en las cuales se asemeja mucho a una quemadura por fuego, pero obviamente no hay fuego. Y lo que se produce en el fondo es una irritación que va desde la epidermis, que puede ser bastante profunda y bastante complicada, y que en el fondo eventualmente pudiera ser de una gravedad extrema. Afortunadamente los casos que se han visto
momento no hay un caso grave, pero sí se evidencia, digamos, que el contacto con esta sustancia produce estas alteraciones a nivel epidérmico. ¿Ustedes tienen algún tipo de noción respecto de dónde podrían estar obteniendo esta mezcla, digamos, las personas que están rellenando el carro lanzagua? Este es un gas autorizado, digamos, que se utiliza en el país. Uno puede, digamos, ir a la literatura del Congreso incluso, y de la Biblioteca del Congreso, y este es un gas que está dentro de las medidas que tiene disuasivas el Carabineros para controlar en el fondo grandes conglomerados de personas. Pero esto debería estar dentro del compuesto del agua, digamos, que utiliza el Zorrillo, por ejemplo, o sea, perdón, el carro lanzagua. O sea, es que esto, en realidad, eso es una pregunta que hay que hacerle a Carabineros. En realidad, nosotros creemos que es inadecuado. Hay países que han prohibido, digamos, este gas, principalmente porque también su uso en aerosol está asociado también a edema pulmonar agudo, a insuficiencia respiratoria, e incluso hay algunos casos de muerte descritos, digamos, a nivel mundial. Entonces, la verdad que, como le digo, esa es una pregunta que hay que hacerle a Carabineros. Si ustedes nos preguntan a nosotros como colegio, nosotros creemos que es inadecuado que un método de control de masas sea, en el fondo, con un compuesto que pueda eventualmente generar la muerte por problemas respiratorios o generar lesiones de diversa índole mediante en la piel. Así nosotros también lo hicimos presente con los balines, y así nosotros también lo hemos hecho presente con las lesiones que se han generado, lesiones contundentes que eventualmente se han generado con los cartuchos de gases lacrimógenos. Una última pregunta, doctor Bernucci. ¿Qué ocurriría si hay un menor de edad, por ejemplo, o un niño a quien le llega este compuesto? Sí, o sea, los efectos son los mismos. Lo que pasa es que los menores de edad y los adultos mayores son mucho más sensibles a las lesiones dérmicas, en el sentido de que el porcentaje de compromiso que se necesita para eventualmente generar una gravedad mayor es mucho más chico que lo que frente a un adulto sano. Por lo tanto, en realidad es bastante desaconsejable, ¿no es cierto?, que un menor de edad esté expuesto a esta sustancia. Nosotros hacemos un llamado a Carabineros a que pueda revisar sus protocolos, principalmente porque lo que hemos visto nosotros, las imágenes y a las personas que han participado de las manifestaciones, muchas veces el carro lanzagua lanza directamente, digamos, hacia las personas y no necesariamente hacia las personas que están generando desórdenes. Por lo tanto, eventualmente, primero es cuestionar si se requiere o no eventualmente el uso de este compuesto químico, y lo segundo es revisar los protocolos de cómo está siendo utilizado, digamos, este compuesto químico y cómo está siendo utilizado el carro lanzagua. Agradecemos al doctor José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico. Se entendió muy bien la explicación, y yo creo que hay que ver también un montón de otros protocolos tal vez que habría que revisar tal vez en esta nueva etapa que entra Carabineros para su reformulación. Esperamos que así sea. Esperemos que sí. Muchas gracias, doctor Bernucci. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y al regreso viene Panel Municipal.